Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 13 de nuestro cuaderno de histología para colorear, el sistema digestivo 2, que incluye el tubo digestivo. Previamente ya vimos el capítulo 12, que es digestivo 1, en la cavidad oral, y posteriormente vamos a ver digestivo 3, que son las glándulas anexas al tubo digestivo. Soy el Dr. Rubén García Garza y espero que este video explicativo de las imágenes del tubo digestivo pues sea de su agrado y sea de utilidad para complementar su materia de histología. Para empezar, veremos un esquema de lo que es común al tubo digestivo y son las características que nosotros vamos a identificar a partir de esta luz. Recordemos que es un tubo desde el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. Es un tubo y este tubo pues tiene una luz. Y como ya mencionamos en capítulos ya muy previos, como en el caso del tejido epitelial, pues todas las luces o la gran mayoría de las luces está recubierta por un epitelio adyacente a la luz. Y ese epitelio pues va a variar dependiendo del lugar del tubo digestivo en donde yo esté. Y eso de entrada me va a ayudar bastante para poder saber si estoy en esófago, estómago, en intestino delgado, que incluye duodeno, yeyuno, ilion, o en intestino grueso. No necesariamente va a ser definitivo, pero sí me va a orientar bastante en qué área estoy viendo de dicho tubo. Si veo esófago, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Estómago, un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Intestino delgado e intestino grueso es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades alternando con células caliciformes. Lo que les pudiera decir como diferencia es que en el intestino delgado se observan al microscopio más células con microvellosidades que caliciformes, y en el grueso se observan más caliciformes que con microvellosidades. Sin embargo, hay otras características histológicas que vamos a puntualizar. Después del epitelio, como les comentaba, varía dependiendo la parte del tubo digestivo. Sigue la lámina propia. La lámina propia la vimos en tejido conectivo y la vimos como un tejido conectivo laxo muy celular. ¿Qué es la lámina propia? Pues básicamente es el tejido conectivo que está debajo del epitelio. Ese epitelio que está la luz del tubo, siempre la tengo que identificar para poder ver el epitelio. Cabe mencionar que el epitelio no es recto, o sea, no es una cobertura lisa, sino que ya sea que pueda tener pliegues internos, que le vamos a llamar glándulas, o evaginaciones o pliegues externos que pueden recibir diferentes nombres, ya sean vellosidades o plicas, que también se llaman válvulas de Kerklin, etcétera, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas, ¿no? Es el epitelio, es la lámina propia, es un tejido conectivo laxo. Recordemos que el tejido conectivo laxo son más espacios en blanco que correspondía en vida a la sustancia fundamental y poquitas fibras, y pues la cantidad variable de células. Recordemos también que entre más espacios de sustancia fundamental, pues más lugar para que las células migren y estén por ahí en diferentes posiciones. Y puede haber también tejido linfoide, que llamamos tejido linfoide asociado a la mucosa. Entonces, epitelio, lámina propia, y aquí tenemos una tercera capa en cuanto a la mucosa. Estas tres son la mucosa: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es un elemento que solamente se observa en el tubo digestivo. Es decir, que en otros órganos, por ejemplo en el respiratorio, las capas de la mucosa solamente incluyen el epitelio y la lámina propia. Y en el caso del tubo digestivo, la mucosa va a componerse de tres elementos, que es en orden. Recordemos que
Los órganos tubulares se describen de la luz hacia afuera y los órganos sólidos de afuera hacia adentro. Este es un órgano tubular, evidentemente, pues será el tubo digestivo y se va a describir de la luz hacia afuera. Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Estos tres elementos forman la mucosa y pueden variar dependiendo de dónde esté ubicada. Y después de la mucosa tenemos la submucosa. La submucosa es un tejido conectivo un poco más denso, se considera como un tejido conectivo denso y regular, por lo tanto ya no hay tantas células migrando por ahí. Hay vasos sanguíneos y puede haber glándulas o no. Hay que hacer una aclaración en cuanto a las glándulas porque hay glándulas que se forman en el epitelio. Son glándulas de la mucosa. Son glándulas epiteliales. Básicamente, en todos lados, incluso en el esófago, se pueden describir algunas, pero son mucho más abundantes en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, las glándulas de la mucosa. Esas son unas, no confundan con las glándulas en la submucosa. En el tubo digestivo solamente hay dos lugares en donde podemos encontrar glándulas en la submucosa. Uno de ellos es el esófago y otro de ellos es el duodeno. En el caso del duodeno, esta glándula recibe el nombre de la glándula de Brunner. Y aquí en la submucosa tenemos un plexo nervioso que me va a ayudar a controlar este músculo y esta secreción epitelial, o sea, las glándulas de la mucosa. Todo esto me lo va a controlar un plexo que se llama plexo submucoso de Meissner, que es un conjunto de células ganglionares que van a tener esa función de control en esta parte del tubo digestivo. Recapitulando, tenemos una mucosa compuesta de epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Tenemos una submucosa de tejido conectivo denso y regular, vasos sanguíneos. En esófago y en duodeno hay glándulas. En estómago, en yeyuno, en ilion y en colon no hay glándulas en la submucosa, aunque estas sí tienen glándulas acá en la mucosa. Por eso comentaba que no vayamos a confundirnos en la mucosa con la submucosa. Después de la submucosa sigue la muscular externa. La capa muscular externa está compuesta generalmente por dos capas. Una que es interna, que es la circular. Si se fijan aquí cómo sigue este trayecto circular al tubo. Y otra más externa que es longitudinal, es decir, que va a lo largo del tubo. Esta contrae y esta empuja para el movimiento de peristalsis. Nuevamente la circular contrae y la longitudinal empuja hacia lo largo. Circular interna, longitudinal externa. A veces usaban así una pequeña mnemotecnia que decían disile. Si decimos disile, digestivo, circular interna, longitudinal externa, para diferenciarlo de Ulice, que la vamos a ver en urinario, que es urinario, longitudinal interna, circular externa. En este caso es disile, digestivo, circular interna, longitudinal externa. Eso es en esófago, pero en estómago tenemos una tercera capa. En estómago vamos a tener, antes de la circular interna, vamos a tener una capa oblicua. Esto para que el movimiento del estómago, ¿no? Que pueda mezclar todo lo que se ha consumido con el ácido clorhídrico. Entonces necesita una tercera capa y se ubica más internamente. Le llamamos oblicua interna, entonces la circular ya no es interna en este caso, en el estómago. Es oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Eso se presenta en el estómago. En el caso del duodeno, yeyuno, ilion y colon, las capas son circular interna y longitudinal externa. Entonces, a la excepción de las capas musculares, que es, dijimos, disile, circular interna y longitudinal externa,
Hay una excepción, al menos pudiéramos decir también otra excepción, que aunque sigue siendo longitudinal externa, lo que varía es su acomodo. Una de las excepciones, ya la comentamos, es el estómago, en donde en lugar de haber circular interna y longitudinal externa, hay oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y en el caso del colon, hay circular interna y longitudinal externa. Sin embargo, la longitudinal externa se acomoda en tres bandas que corren a lo largo del colon, y esas macroscópicamente, anatómicamente le llaman las tenias del colon. Y esas tenias de colon histológicamente corresponden al acomodo de la capa longitudinal externa. Es decir, que en el colon la longitudinal externa no está en todo el trayecto, sino que esto, imaginémonos que se acomoda aquí, se aglomeran aquí una parte, otras por acá y otras por acá, formando las tres tenias de colon. Eso es muy característico del colon. Y entre las capas musculares, entre la circular interna y longitudinal externa, tenemos también algunas células ganglionares que controlan este movimiento peristáltico que mencionábamos y se llama plexo mientérico, míos de músculo, entérico del tubo digestivo, de Auerbach. Entonces tenemos dos plexos, plexo submucoso o de Meissner, y acá en la muscular externa, plexo mientérico o de Auerbach. Y acá en la parte más externa tenemos que puede haber dos capas, o serosa o adventicia. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? La adventicia es cuando no está en contacto con el peritoneo, pleura o pericardio, y en la serosa es cuando está en contacto con ellos. Y la diferencia histológica es que cuando está en contacto con el peritoneo, pleura o pericardio y se llama serosa, está revestida en la parte más externa por un epitelio plano simple, que en este caso se llama mesotelio. Cuando el epitelio plano simple está en los vasos sanguíneos, se llama endotelio. Cuando está en la pleura, pericardio, peritoneo, que en este caso sería el peritoneo, se llama mesotelio. En el esófago hay adventicia, y a partir prácticamente del estómago, incluso el último centímetro del esófago, pudiera tener ya serosa por unión al peritoneo. Solamente una porción del duodeno, que es retroperitoneal, la porción retroperitoneal del duodeno no tiene serosa porque no está en contacto con el peritoneo, sino que tiene adventicia, y ya todo el resto pues tiene serosa. Entonces ya vimos las capas y las diferencias que pudiéramos ver en cada uno. Recapitulando, es la luz, tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. La mucosa está compuesta por epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. En la submucosa puede haber glándulas como en el esófago y en el duodeno, y un plexo submucoso de Meissner. En la muscular externa es circular interna y longitudinal externa, a excepción del estómago, en donde hay oblicua interna, circular media, longitudinal externa, y en el colon, que aunque son circular interna y longitudinal externa, la longitudinal externa se acomoda en tres tenias y tiene también un plexo que llamamos mientérico de Auerbach. Otra cosa que se me pasaba a mencionar es que en la mayoría de los casos este músculo va a ser músculo liso, a excepción del esófago, que lo vamos a dividir en tres porciones, que le vamos a llamar tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior tiene músculo estriado, histológicamente el que conocemos como estriado esquelético. En el tercio medio es una mezcla de músculo estriado con músculo liso, y en el tercio inferior es músculo liso, ¿sí? Y a partir de ahí, ya en estómago, duodeno, yeyuno, ilion y colon, ya el músculo que vamos a ver es básicamente músculo liso. Para lo que nos ayudaría a ver es que si estamos viendo un corte de esófago y vemos que solamente hay músculo estriado esquelético, que algunos le llaman estriado visceral porque no tiene una inserción esquelética, y también van a veces escuchar ese término estriado visceral, pero histológicamente sería el estriado esquelético. Lo vamos a
lo vamos a ver solamente ese músculo en el tercio superior, y luego si vemos liso y esquelético es el tercio medio, y si solamente vemos liso es el tercio inferior. Eso nos ayudaría a poder diferenciar el tercio en el que nosotros estamos. Y bueno, cabe mencionar también en cuanto a las glándulas de la submucosa que en el esófago las podemos ver en algunas partes y en algunas otras no. A diferencia del duodeno, en donde histológicamente es un requisito ver la glándula de Brunner de la submucosa para poder decir yo que estoy viendo duodeno. Muy bien, esta es una diapositiva que nos tomó tiempo, pero a la vez ya quedamos un poco más claros en cuanto a la distribución, y eso lo vamos a ir aplicando en los cortes histológicos. Así que si de repente se te pasó algún concepto o no lo recuerdas bien o ya se te olvidó, te recomiendo que antes de proseguir puedas regresarte un poquito y volver a escuchar la explicación o analiza la imagen que te estoy presentando para que las diapositivas subsecuentes sean un poco más fáciles de interpretar. Empezamos con la primera. Esta es un órgano, fíjense, tubular. Esta es su luz. Si se fijan aquí, su luz tiene algunos pliegues y podemos ver que está recubierta por un epitelio. Si ya tienen experiencia con los epitelios, pues estamos viendo que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, por las características que vemos. Este es el epitelio, esta es la lámina propia y esta es la muscular de la mucosa. Recordemos que las capas hay que aprendernoslas en orden desde la luz hacia afuera para también poder facilitarnos la identificación. Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Esta sería la submucosa que comentamos, tenía estas estructuras como esta y esta que son las glándulas, y acá en esta parte del corte se observa mucho mejor que serían dos capas. Si se fijan, aquí hay una capa que sigue este trayecto y hay otra capa que sigue un trayecto diferente. ¿Cómo lo notamos? Porque si se fijan aquí, las fibras musculares están en corte longitudinal y en este caso están en corte transversal, ¿sí? Recuerda, si lo viéramos de frente hacia el corte del tubo, veríamos como la circular hace este movimiento, y por lo tanto cuando la cortamos de arriba hacia abajo, así transversalmente, pues vamos a ver que las fibras se cortan longitudinal, es decir, la capa circular se observa longitudinal y la capa longitudinal se observa transversal, porque esta capa que estoy señalando viene de atrás hacia adelante, como si vinieran los tubos de las fibras hacia adelante, y cuando yo lo corto pues veo esta imagen, y si lo viera de lado, que es cuando da la vuelta, lo veo así. Entre estos aquí deberíamos de identificar a un mayor aumento, aquí no lo podemos ver bien, pero un mayor aumento vamos a ver aquí el plexo mientérico de Auerbach, y en este caso el plexo submucoso de Meissner, y en esta parte es tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo, aquí lo vemos, y esta capa sería la adventicia. Aquí es un aumento de los plexos que ya les comentaba anteriormente. Nos vamos a ubicar en el panorama así general y vamos a ver que esto es la capa muscular de la mucosa. Entonces esto sería la lámina propia y acá estaría el epitelio, ¿no? Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa. Y en la submucosa vemos estas fibras que ya debemos reconocer, que son las de tejido conectivo. Si se fijan, como les mencionaba, es un tejido conectivo denso porque hay más fibras que espacios, e irregular porque siguen diferentes disposiciones. Aquí hay un vaso sanguíneo, acá hay otro, arteria, vena. Y lo que nos interesa son estas células. Miren estas células que se acomodan por aquí, que son células grandes, núcleo ovalado, eucromático, núcleo prominente en algunos casos. Y este conjuntito de células son células ganglionares, son neuronas.
que tienen control sobre la parte desde aquí hasta el epitelio, y a esto se le conoce como el plexo submucoso de Meissner. ¿Por qué está la submucosa? ¿Cómo diferenciarlo de este, que es el plexo mientérico? Bueno, por su localización. Si se fijan, este plexo está alrededor de tejido conectivo y este plexo está alrededor de músculo. Esta es la capa circular interna. La capa circular interna, ¿cómo sabemos si no vemos lo demás? Bueno, estamos obviando que el corte es transversal, que es el corte más común del tubo digestivo. Y si se fijan, cómo las fibras siguen una disposición longitudinal. Entonces quiere decir que estas estaban en el tubo dando esta imagen que estoy haciendo con el láser. Y por eso cuando las cortamos se ven este trayecto longitudinal en la capa circular interna. Y en este caso venían de atrás hacia adelante. O sea, desde donde está el láser hacia ustedes. Vienen hacia acá y cuando las cortamos se cortan de manera transversal. Esta es la capa longitudinal externa y entre las dos se encuentran estas células ganglionares que ya comentamos, que son el plexo mientérico o de Auerbach. Esta imagen, si nos ubicamos hacia su lado derecho, esta sería la luz y ya dijimos que rodeando a la luz pues vamos a encontrar un epitelio. El epitelio hay que ver de dónde a dónde llega, la forma de su última capa, el número de capas, etcétera, ¿no? Eso ya lo comentamos también en el capítulo de epitelial. Y este es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que desde ahí ya nos está orientando a que esto sea el esófago, porque ni en estómago, duodeno, yeyuno, hilo, no colon está este tipo de epitelio. Pero claro, hay otras estructuras en el cuerpo que pueden estar recubiertas por epitelio plano estratificado no queratinizado. Puede ser la vagina, por ejemplo, puede ser la mucosa oral. Entonces, ¿cómo saber o cómo poder asegurar que esto es esófago? No nada más porque estamos viendo el capítulo de tubo digestivo, sino que las características histológicas. Bueno, aquí vemos algo que es característico. Este es el epitelio, esta es la lámina propia, tejido conectivo. Y miren, esto es músculo y este músculo está formando la capa muscular de la mucosa. Les había comentado previamente que solamente en el tubo digestivo vemos esta capa muscular de la mucosa. No hay otro lugar donde veamos muscular de la mucosa. Entonces, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Desde aquí hasta acá o viceversa, desde aquí hasta acá, es la mucosa. Por el epitelio sabemos que es esófago y obviamente por la muscular de la mucosa sabemos que es tubo digestivo. Y aquí se nos agrega otra característica. Desde la mucosa sigue la submucosa. Tenemos tejido conectivo. Y aquí tenemos unas glándulas mucosas, acinos mucosos, que corresponden a las glándulas de la submucosa. También habíamos comentado que glándulas en la submucosa solamente podemos encontrar ya sea en esófago o en duodeno. ¿Por qué es esófago y no duodeno? Pues básicamente por el epitelio. En el caso del duodeno es epitelio intestinal, que es cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Y aquí estamos viendo otro tipo de epitelio. Así que podemos decir en esta imagen con toda seguridad que estamos viendo un corte histológico de esófago. Aquí vemos una técnica de tricrómico de Masson para resaltar un poquito más el colágeno y el músculo. Este es el epitelio, esta es la luz, perdón, y el epitelio sigue hasta aquí. Es un plano estratificado no queratinizado, la lámina propia, tejido conectivo. Esto es la muscular de la mucosa. Esto es la submucosa, que tiene sus acinos y que están rodeados precisamente por tejido conectivo. En el cuaderno de histología para colorear, aquí vemos una porción del epitelio. En este caso no se alcanza a ver todo, pero aquí estaría el epitelio. Aquí sería la lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, donde estamos viendo prácticamente las glándulas, y todo lo que estaría alrededor, pues sería el tejido conectivo.
En el caso del estómago, el estómago está recubierto por un epitelio que llamamos cilíndrico simple mucosecretor, pero este epitelio no está liso en la luz que ya habíamos comentado, sino que sufre estas invaginaciones hacia el tejido conectivo, o que ya sabemos que se llama lámina propia. Se mete el epitelio a la lámina propia y forma estas estructuras. Recordemos cuando vimos glándulas que el epitelio glandular se puede clasificar como glándulas simples, glándulas compuestas, tubulares, acinares, etc. Entonces vamos a ver que en cuanto a su forma, esta es una glándula tubular. Como su porción conductora no se ramifica, es tubular simple, pero como su porción secretora se está ramificando, se llama tubular simple ramificado. Y esas son las glándulas que podemos encontrar en el estómago. Anteriormente habíamos comentado en epitelios que en el estómago pues está un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Sin embargo, aquí ya podemos ver que no son las únicas células, las mucosecretoras, las que están, sino que tenemos estas células que son las de recubrimiento de superficie, las células regenerativas, las células mucosas del cuello, y entramos con las células que son muy características del estómago, que no encontramos en otro lado, que son las células parietales u oxínticas, que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, que es un factor que se requiere para la absorción de la vitamina B. Y la célula simógena, o que también llamamos células principal, que produce pepsinógeno, entre otras enzimas. Y también células que llamamos del SNED, o el sistema neuroendocrino difuso, que son células que llamamos enteroendocrinas. Y aquí más o menos nos viene señalando la ubicación de cada una de ellas, predominando las células de recubrimiento de superficie y las mucosas del cuello en la parte más apical de la glándula. Y si queremos buscar las paredes principales, tendríamos que irnos a la porción poco más fúndica o más inferior de la glándula para poder identificarlos. Entonces, ese epitelio se mete a la lámina propia. Aquí está entonces mezclado. Que no les sorprenda que vean epitelio y que al lado vean lámina propia. ¿Por qué? Porque se metió el epitelio hacia la glándula, y luego sigue la muscular de la mucosa. Dijimos que es característica del tubo digestivo, y luego la submucosa. Si nos fuéramos más abajo, aquí estaría la muscular externa, que ya dijimos que es oblicua interna, circular media, longitudinal externa, y al final la serosa. Aquí hay otro esquema panorámico acerca del estómago. Este es la luz. Aquí estaría el epitelio. Vean cómo estas células se tiñen muy pálidas, que son las células mucosas. Y luego como aquí se logra ver, no siempre lo vamos a lograr ver, hay que buscar muy bien estas imágenes, que son las ramificaciones de la glándula tubular simple ramificada. No siempre va a salir el corte entre ellas, pero hay que buscarlo. Y podemos ver esta mezcla, parece una mezcla así general de cosas, pero estas serían las células del epitelio, y esta sería el tejido conectivo. Recordemos que se metió, se sale, entra y sale, y entonces mientras entra y sale va dejando entre ella tejido conectivo, que es originalmente la lámina propia. Esta sería la muscular de la mucosa. Esta es la submucosa. Recordemos que en el estómago no hay glándulas en la submucosa. Sí hay glándulas en la mucosa, que son estas, pero en la submucosa no hay glándulas. Recordemos, solo en esófago y en duodeno. Son preguntas comunes de exámenes. En el caso del estómago no hay glándulas en la submucosa, pero sí hay vasos sanguíneos, y también encontraríamos los plexos que llamamos plexo submucoso de Meissner. Y aquí en este caso pues tendríamos las capas oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. Y también podríamos encontrar el plexo mientérico de células ganglionares, del plexo mientérico o de Auerbach, y al final tenemos la serosa. Aunque en este aumento no alcanzamos a ver si tiene epitelio plano, simple o no, pero en la teoría nosotros sabemos que el estómago
está en contacto envuelto por el peritoneo, así que debe de tener una capa serosa. Este es otro esquema acerca de las glándulas. Aquí está la glándula. Aquí lo simplificaron, pero ya sabemos que es tubular simple ramificada, ¿sí? Es una glándula tubular simple. Aquí se observa alguna pequeña ramificación. Aquí también, ¿sí? Hay que practicarlas, verlas un poquito más frecuentemente para poder identificarlas con más facilidad. Estas son las células epiteliales. Aquí es algo que les comentaba, que las células mucosas, tanto de la mucosa superficial como las mucosas del cuello, pues están en la porción más superior. Y por eso toda esta parte, incluso hasta aquí, no sé si logran ver, se tiñen muy pálidos, a diferencia de estas áreas donde ya se tiñe un poco más eosinófila o basófila. En el caso de las células eosinófilas, serían las células parietales. Esto es meramente representativo. Esto es parte del que llamamos sistema túbulo-vesicular, que es el que ayuda a aumentar la superficie de producción de ácido clorhídrico, pero así no la vamos a ver. Esta imagen la vemos en microscopía electrónica, pero en microscopía de luz, esta célula la vamos a ver ovaladita, ¿sí? Núcleo central y citoplasma muy eosinófilo, es decir, rojito, rosita, para diferenciarlos de las células parietales de las células principales, que las células principales son más alargaditas, un poco más pequeñas y basófilas. La célula parietal acidófila, la célula principal basófila, roja la parietal y morada la principal, ¿no? En este dibujo del cuaderno para colorear está la luz, está el epitelio. Vemos aquí alguna ramificación muy pequeña, aquí hay otra, ¿sí? Esto sería la lámina propia. Esta es la muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular externa que empieza a aparecer por aquí. Aquí está lo que les mencionaba anteriormente. Miren, es el fondo de las glándulas. Aquí son las células del epitelio y entre ellas está la lámina propia, que es lo que a veces nos confunde. Y bueno, tenemos las células, vean, estas células ovaladitas, rojitas, con el núcleo morado o basófilo, pero el citoplasma es eosinófilo. Esta es la célula parietal. Y tenemos, por ejemplo, acá, en esta parte, unas células un poquito más alargaditas, estas más moraditas, estas serían las células principales. Entonces tenemos células parietales, células principales. Aquí también hay algunas células principales y muchas células mucosas que se tiñen de manera pálida. Aquí tenemos una imagen del cuaderno para colorear, aunque no se ven los colores, pero miren cómo en las parietales se observan más ovaladitas, ¿sí? Y en el caso de las principales se observan más alargadas, ¿sí? Esa es la característica que nosotros vamos a ver. Parietales, que son las que predominan aquí, ¿sí? Parietales y alargaditas, un poquito más pequeñas como esta, que serían las principales, y el resto pues serían células mucosas porque vemos el citoplasma demasiado pálido, ¿sí? Vean, entonces diferencian esta forma de esta y obviamente de esta. Parietales, principales y células mucosas. En el caso del intestino delgado, el intestino delgado está recubierto por un epitelio que llamamos intestinal, igual que el grueso. Y este epitelio se va a llamar cilíndrico simple, con microvellosidades, alternando con células caliciformes. Sin embargo, también cabe mencionar que en el intestino delgado y en el grueso, aunque es el mismo epitelio, hay células que están en el intestino delgado que no están en el intestino grueso y hay que también diferenciarlas. Y bueno, vamos a ver que aquí puede ocurrir dos cosas.
en el intestino delgado. En el intestino delgado pueden meterse el epitelio y formar las glándulas. Si se fijan, a diferencia del estómago, que eran tubulares simples ramificadas, en este caso la glándula es tubular simple. Y aquí va a recibir un nombre y esta glándula se va a llamar cripta de Lieberkühn. ¿Qué es la cripta de Lieberkühn? Es la glándula tubular simple que se localiza en el intestino, tanto delgado como grueso. Y también en algunos casos puede pasar esto otro, que esto es una invaginación y esto es una evaginación. Es decir, se proyecta hacia la luz. Cuando se proyecta el epitelio y la lámina la propia a la luz, a esto le vamos a llamar vellosidad. En algunos casos que vamos a ver más adelante, la muscular de la mucosa y la submucosa se proyectan haciendo una imagen mucho más grande y eso le vamos a llamar válvula de Kerkling o plica o válvulas coniventes, que son estructuras más grandes y todas tienen como propósito aumentar la superficie de absorción. Entonces tenemos tres estructuras que aumentan la superficie de absorción o nos pueden aumentar la superficie de absorción en el intestino delgado, que serían las microvellosidades, que son las que están en cada célula, que en este caso la célula cilíndrica con microvellosidad va a recibir el nombre de enterocito o célula pues del tubo digestivo, el enterocito. Ese es la primera mecanismo de aumento de superficie, microvellosidad. El segundo es la vellosidad, que es cuando el epitelio y la lámina propia se proyectan hacia la luz para dar más superficie de absorción, esa es la vellosidad. Y la tercera es la plica, que es todo hasta la submucosa, se proyecta como si fuera un arbolito, ahorita lo vamos a ver. Y es el tercer elemento que me puede aumentar la superficie de absorción. En el caso del epitelio, en el intestino delgado predominan estas células que son las cilíndricas con microvellosidades y se denominan enterocitos. También hay células caliciformes, de ahí su nombre, cilíndrico simple con microvellosidades alternando con células caliciformes. Pero también hay otras células que son células enteroendocrinas regenerativas y estas células que tenemos aquí son las células de Panet. Las células de Panet se ubican en el fondo de la cripta de Lieberkühn. Si ustedes ubican que esto es digamos que la superficie normal, esto parte es una invaginación, esta es la glándula tubular simple, y esto de aquí, que continuaría de esta manera, sería la evaginación o la vellosidad. La célula de Panet está en el fondo de la cripta de Lieberkühn, es una célula piramidal como si fuera un triangulito, y se ve muy eosinófila, es decir, muy rojita. Y esta nos va a secretar un agente que, entre otros, pero se llama el predominante, la lisozima, que es un agente bactericida que va a matar bacterias. Y cabe mencionar que la célula de Panet la encontramos solo en el intestino delgado y no la encontramos en el intestino grueso. En esta imagen, esta sería la luz. Todo esto es la luz. Y miren, este es el epitelio. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero si se fijan cómo este epitelio hace estas evaginaciones, que sería epitelio y lámina propia. Esto es una vellosidad. Y si se fijan, acá se mete el epitelio. Digamos que este sería el borde, la superficie. Todo lo que esté para arriba quiere decir evaginación, todo lo que esté para abajo es invaginación. Entonces, estas evaginaciones son las vellosidades y las invaginaciones son las criptas de Lieberkühn. Aquí de las células podemos identificar las más rojitas, serían las de microvellosidades, y las blancas, esas sí no tenemos ninguna duda, que serían las células caliciformes. Epitelio se mete entre la lámina propia. Aquí estaría la lámina propia entre cada glándula. Y esta línea que vemos aquí sería la muscular de la mucosa. Entonces la mucosa llega desde aquí hasta aquí. Incluye los tres elementos: epitelio, lámina propia entremezclada entre las glándulas y muscular de la mucosa. Aquí tenemos la submucosa, tejido conectivo denso y regular. Y vemos estas glándulas. Son acinos.
recuerden, cuando vimos glandular, vimos los diferentes tipos de acinos. Este es un acino mucosos. Y si se fijan, son acinos mucosos abundantes. Entonces a esta se le denominan glándulas tubulares compuestas. Recordemos que una glándula tubular compuesta es una glándula compuesta solamente de acinos mucosos y que su conducto sí se ramifica. Y esta es la glándula de Brunner, que la glándula de Brunner, entre otras cosas, pues secreta urogastrona, y que esa urogastrona pues va a regular ahí la alcalinidad, la secreción de ácidos, etcétera. Va a trabajar en ese aspecto porque el duodeno es, digamos que es el primer lugar en donde llega pues el quimoácido del estómago, y pues ahí va a estar detectando por medio de las células que comentamos anteriormente que estaban en el epitelio, que se llaman las células enteroendocrinas, y nos dan una serie de mecanismos de retroalimentación. Entonces, urogastrona sería la glándula de Brunner. Y luego estamos en el intestino delgado. Ya dijimos que había dos capas: circular interna, longitudinal externa. Entre estas dos, incluso a este poco aumento, se ven estas partes claras, que de hecho de aquí obtuvimos el aumento para observar el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Aquí está el plexo mientérico de Auerbach, que va a controlar la peristalsis de la muscular, tanto la circular interna como la longitudinal externa. Y en este caso, pues no alcanzamos a ver muy bien si hay mesotelio o no. ¿Por qué aquí no podemos obviar que sea serosa? Porque recordemos que hay una porción del duodeno que es retroperitoneal, y la porción retroperitoneal del peritoneo no tiene serosa, tiene adventicia. Y el resto del duodeno, que sí está intraperitoneal, esa sí tiene serosa, ¿no? Ahí sí tendríamos que verlo a un mayor aumento para ver si no vemos epitelio plano simple, que es el mesotelio, es adventicia, y si sí lo vemos, pues es serosa. Aquí hay un aumento, los ubico. De este lado sería la luz. Este es el epitelio que veíamos anteriormente. Si se fijan, es cilíndrico simple. Aquí están las microvellosidades y las células caliciformes. Y una cosa que les quería mostrar y que les había comentado es que en el fondo de la cripta de Lieberkühn, que vendría siendo esta, en esta parte, si se fijan que hay unas células muy rojizas como estas, aunque yo entiendo que todas las demás se ven también muy rojas, probablemente por la técnica, están sobreteñidas, pero en este caso estas células como que están en el fondo y resaltan un poquito más. Estas células son las células de Paneth. ¿Dónde voy a ir a buscar las células de Paneth? Al fondo de la cripta de Lieberkühn, en el intestino delgado. Y vean cómo aquí es el epitelio y esto sería la lámina propia. Esto es la glándula y esto es la vaginación. Esta es la vellosidad. Esta es la microvellosidad. Esta es la vellosidad. Y esta sería la muscular de la mucosa. Y esta pues serían los acinos mucosos de la glándula de Brunner, entremezclados con tejido conectivo denso y regular. En el cuaderno para colorear está la luz. Este es el epitelio. Aquí estaría la lámina propia. Y estas son las glándulas tubulares rectas o criptas de Lieberkühn. Entonces, si se fijan, este es como el borde. Esta sería la evaginación. ¿Por qué se ven estas flotando? Bueno, porque ya hemos comentado en otras ocasiones que probablemente estuviera doblada. Imagínate que esté doblada así. Y el corte, como es en dos dimensiones, salió sobre el codito, ¿no? Del doblez. Y da la impresión de que está flotando, pero realmente esta a lo mejor venía así hacia a ustedes, ¿no? Hacia este movimiento, hacia atrás. Y por eso no sale completa. Y en este caso sí salió completa, que esta es una imagen que vamos a encontrar muy frecuentemente en los cortes histológicos. Y bueno, entonces el epitelio, lámina propia, esto la vellosidad, y esto acá estarían las glándulas,
Todo esto es lámina propia. Esta sería la muscular de la mucosa. Estas son las glándulas de Brunner. Por eso sabemos que estamos en duodeno. Y el tejido conectivo denso irregular, además de la capa muscular externa. También es importante considerar que lo histológico característico del duodeno es la glándula de Brunner. Hay que ver la glándula de Brunner y el epitelio intestinal para decir que esto es duodeno. Pero también vamos a ver que en el duodeno están vellosidades. Y en el intestino restante, que es en el yeyuno y en el ilion, también hay vellosidades, pero hay estructuras más grandes todavía que se llaman plicas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 3 elementos que aumentaban la superficie? 1, las microvellosidades, 2, las vellosidades y 3, las plicas. Hasta este momento solamente hemos visto microvellosidades y vellosidades porque las plicas están en el yeyuno ilion. También es un dato que nos orienta, aunque les pudiera decir que si usted ve plicas pero ve glándulas en la submucosa, eso es duodeno, ¿sí? Es decir, no podemos negar que cuando haya glándulas en la submucosa, en el intestino delgado, es duodeno. Incluso si usted ve vellosidades, pero no ve glándula de Brunner, no puede asegurarnos que está en duodeno. Y eso también hay que considerarlo muy bien. Si ponemos, aunque aquí no se ven, pero si las buscamos espacialmente, las células de Paneth estarían aquí, en el fondo de la cripta del Ibercum, que ya dijimos que secretan lisozima, que es un agente bactericida. En este caso, ahora sí ya no estamos en duodeno, puesto que no vemos glándulas en la submucosa y vemos estas estructuras más grandes. Vamos a tratar de desglosarlo. Este es la luz, este es el epitelio, esta es la lámina propia, esta es la vellosidad, esta de aquí, ¿sí? Esta es la tubular recta, que es la cripta del Ibercum, y esta es la muscular de la mucosa y esta es la submucosa. Ahora, vean esto, cómo la muscular de la mucosa sube junto con la submucosa, la muscular de la mucosa sube y forma como este arbolito, este de aquí. Este es uno, miren, aquí se observa otro. Este de aquí se le llaman plicas o válvulas de Kerklin o coniventes, que es el tercer mecanismo de aumento de la superficie. Viéndolo, imaginémonos que tuviéramos un epitelio así nada más de absorción. Si yo agarro epitelio y lo pongo recto de aquí hasta aquí, tengo esta superficie de absorción a lo largo. Pero si se fijan, al ponerle vellosidades, probablemente en este pedacito ya tengamos la misma superficie que extendida. Si le agregamos las glándulas, ya tenemos un poco más. Y ahora si le agregamos esto, pues tenemos 10, 20, 50, 100 veces más superficie de absorción. Y eso que no estamos contando las microvellosidades. Entonces en el epitelio está la microvellosidad, luego tenemos la vellosidad y luego tenemos la plica o la válvula de Kerklin, que es como si fuera una vellosidad gigante compuesta de muchas vellosidades. Este sería el epitelio, esta sería la lámina propia, esta sería la muscular de la mucosa, esta sería la submucosa y esta sería la circular interna, longitudinal externa y la serosa. Aquí se ven estas porciones claras que ya habíamos comentado que son los plexos mientéricos o de Auerbach, y bueno, habría que ver un poquito más aumento a ver si estas estructuras de por aquí son el plexo submucoso de Meissner. Este es del cuaderno de histología para colorear, la luz, el epitelio, este sería el epitelio, la lámina propia, esta es la vellosidad, acá estarían las glándulas tubulares rectas o criptas del Ibercum, esta sería la muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular externa, y todo esto sería una válvula de Kerklin. Esta es la vellosidad y esta es la plica o válvula de Kerklin.
En este caso tenemos un corte muy panorámico de un corte transversal del colon. Esta es la luz del tubo. Aquí pues salió un poco incompleta, pero esta es la luz. Ya sabemos que rodeando la luz está el epitelio y así sucesivamente. Yo me quiero enfocar primero para aprovechar este corte panorámico en esto. Miren, 1, 2 y 3. Esto es lo que les comentaba de las tenias del colon, que son 3 bandas que forman las tenias del colon. Tienen las mismas capas, solamente que la longitudinal externa, en lugar de estar a todo lo largo del perímetro, están ubicadas en estos 3 espacios. También cabe mencionar que en el epitelio ya no vamos a observar células de Paneth. Las células de Paneth solamente en el intestino delgado. Y aquí es el mismo epitelio que en el delgado, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, pero aquí vamos a ver más células caliciformes. También cabe mencionar que aquí ya no vamos a ver vellosidades ni mucho menos plicas, solamente vamos a ver las glándulas tubulares rectas que son muy predominantes. Las criptas del Lieberkühn son sumamente predominantes. Miren, aquí podemos ver una sección, aquí hay 1, 2, 3, 4. Aquí están todas estas glándulas tubulares rectas. Y por último, pues la capa serosa. Aquí tenemos un aumento, esta es la luz, este es el epitelio. A la vista saltan las células caliciformes. Miren, aquí sí logramos ver todo el trayecto de la glándula, demostrándonos que es una glándula tubular recta o tubular simple. La lámina propia entre ellas, esta sería la muscular de la mucosa. La submucosa, aquí no hay glándulas, ya sabemos que solamente en duodeno y en esófago. Y luego la circular interna, la longitudinal externa, que vendría siendo la tenia del colon. Miren esta conformación. Y aquí también logramos resaltar el plexo mientérico de Auerbach. En este caso es un corte transversal del apéndice, donde vemos la luz, vemos el epitelio que forma las glándulas tubulares rectas. Y una característica que tenemos es que tiene abundantes nódulos linfoides. Ya lo vimos cuando vimos tejido linfoide o sistema linfoide. Y tenemos nódulos linfoides secundarios. Es un tejido muy abundante. La submucosa y las capas musculares circular interna, longitudinal externa y la serosa. Esto es un corte transversal de apéndice S. En el cuaderno para colorear está la luz, este es el epitelio, la glándula tubular simple, abundante tejido linfoide. Aquí se observan solamente nódulos secundarios, que recordemos que el nódulo secundario se caracteriza por tener una parte más clara al centro y una oscura a la periferia, que se llaman centro germinal y zona de manto respectivamente, muscular de la mucosa, submucosa y la muscular externa, además de la capa serosa. Y bueno, hemos llegado a la sección de las preguntas de repaso. Seguimos la misma dinámica que hemos estado siguiendo a lo largo de todos estos capítulos y esperamos que podamos contestarlas con una mayor facilidad cada vez como vamos avanzando en este programa de 20 capítulos de Cuaderno de Histología para Colorear. La pregunta número 1 dice: ¿cuál de las siguientes células corresponde a las células de Paneth? Y la respuesta es la letra C. Recordemos que la célula de Paneth se ve hasta el fondo de la cripta de Lieberkühn. Me oriento que este es el fondo porque esta es la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, esta es la célula con microvellosidad, esta es la célula caliciforme, esta es la respuesta que es la célula de Paneth y esta es una célula de un acino mucoso de la glándula de Brunner. La número 2. ¿Cuál de los siguientes presenta glándulas en la submucosa? Y la respuesta es la letra D.
Estamos observando un corte de duodeno por el epitelio que tenemos cilíndrico con microvellosidades, células caliciformes. Vean, las células caliciformes están aquí, muscular de la mucosa, y en la submucosa aquí estamos viendo las glándulas que ya sabemos que en este lugar se denominan glándulas de Brunner. La número 3. ¿En cuál de las siguientes capas se localiza el plexo de Meissner? Y la respuesta es la letra B. La A me está señalando hasta la muscular de la mucosa, es decir, me está señalando la mucosa. La B, la submucosa, que recordemos que el plexo de Meissner es el plexo submucoso de Meissner. Y luego tenemos la capa muscular externa, donde está el plexo mientérico o de Auerbach, y posteriormente la capa serosa. La número 4. ¿Cuál de las siguientes características histológicas es propia del estómago? Y la respuesta es la letra D. Tiene células parietales y principales. Comentamos que estas células, sobre todo estas que producen ácido clorhídrico, factor intrínseco, pepsinógeno, son características del estómago, no las encontramos en otro lugar. Otra característica del estómago es que su capa muscular externa se organiza en oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. La letra A, tiene glándulas en la submucosa. Esto sería correcto para esófago y duodeno. Su capa longitudinal externa se organiza en 3 tenias. Esto es correcto para el colon. Tiene células de Paneth. Esto es correcto para el intestino delgado. Tiene células parietales y principales. Es la respuesta del estómago. Y por último, presenta abundantes nódulos linfoides en la lámina propia. Esto pudiera ser sobre todo en el apéndice, pero también puede ser en las placas de Peyer que se encuentran en el ilion y que se caracterizan por tener abundantes nódulos linfoides en la lámina propia. Por último, la número 5 dice: ¿en cuál de los siguientes órganos se observan las plicas? Recordemos que las plicas también se llaman válvulas de Kerklin o coniventes. Y la respuesta a la letra C. Esta es una plica. Recordemos que es una evaginación de la muscular de la mucosa y la submucosa, que nos da esta apariencia como de un arbolito, cuyas ramitas que están aquí, como estas que señalamos en su momento, son las vellosidades. Este corte es un corte que ya vimos anteriormente, es un corte de colon, corte de esófago, un corte de duodeno, que también ya habíamos visto con las glándulas en la submucosa, y un corte de yeyuno ilion, en donde vemos las plicas. Muy bien, hemos terminado con el capítulo 13 del tubo digestivo 2, que es el sistema digestivo 2. Los invitamos a seguir viendo nuestros videos, a darle like, a suscribirse y a compartirlos con sus compañeros, amigos o instructorados o alumnos que les pueda servir, que les pueda ser de utilidad a cada uno de ustedes, y que podamos, después de estos 20 capítulos, generar más material según las necesidades que vayamos viendo. Los invitamos www.sociedadmexicanahistología.com, en el Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Soy el doctor Rubén García Garza y me despido de ustedes esperando que nos vean en los siguientes videos. Gracias.